novedosa o no se trata de la implementación de ninguna serie de ciencia ficción o de CSI Miami. Se trata de las reglas de la criminalística que han existido desde 1892. Desde 1892 ya se utilizaba el término de criminalística y refería a las actuaciones de detective que debería de realizar la policía. Y es que luego ha habido medios de comunicación que han preguntado si ahora entonces la policía va a ser una policía detective o se va a parecer a una serie de ciencia ficción su actuación. Lo cual no es así, toda vez que desde 1892 ya se utilizaba el término criminalística y la criminalística ya se aplicaba en muchas partes del mundo. Tenemos antecedentes en México. Desde 1904 se hablaba de la policía criminalista. En 1923, Carlos Romagnol escribió en México el primer libro sobre policía judicial científica, en el cual definía métodos y técnicas de esa época para las investigaciones criminales. En 1935, los policiólogos Carlos Romagnol, Benjamín Martínez, Fernando Beltrán y otros tratadistas crean en la Ciudad de México una escuela para policías en las que se enseña la materia de la criminalística, entre otras materias. Se le llamó Escuela Técnico-Policiaca, luego Escuela Científica de Policía y finalmente quedó en Escuela de Técnica Policial. En Colombia, por ejemplo, y en Argentina, a la Policía Nacional se le llama Policía Técnica. O sea, no hay policía municipal, sino es una policía nacional, y a la Policía Nacional se le llama la policía que realiza funciones criminalísticas, policía técnica. ¿Por qué? Porque aplica conocimientos técnicos en el lugar de la investigación y en los indicios. Desde 1935 hasta 2008 no se habló nada de la policía criminalística. Fíjense cuántos años transcurrieron para que hasta 2008, con la reforma del artículo 21 constitucional, se le otorgara la facultad de investigación a la policía. A la policía se le abandonó desde el 35 hasta el 2008. Solamente vimos a la policía, un agente de seguridad, un guardia, un agente de ejecución de mandamientos judiciales, un policía de papel, un policía administrativo, un policía que reacciona. Pero no vimos en la policía un policía que investiga, que realiza inteligencia policial, que realiza ciclos de inteligencia, que realiza actividades criminalísticas, que realiza funciones técnicas y científicas, entre otras. Fue hasta la reforma del 2008, en el artículo 21 de la Constitución Política, que se otorgan estas facultades de investigación a la policía. Y esta Constitución, esta reforma, como dijimos, tiene una ley reglamentaria, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en su artículo 47, fracción segunda, establece que la Federación y las entidades federativas capacitarán, fíjense, quiero subrayar este tema, capacitarán en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos. De ahí que nuestra conclusión principal en este foro es que una ley general que obliga a todos los estados de la República, a la Federación y a los municipios, es categórica. La forma en que nos dice el artículo 47, la Federación y entidades federativas capacitarán en materia científica y técnica a la policía. La Ley General, en sus artículos 75, 76 y 77, establecen diversas atribuciones en cuanto a las funciones técnicas y científicas de la policía. ¿Cuál es la relevancia de la ciencia criminalística? La facultad de la ciencia criminalística en nuestro país y en nuestras funciones policiales tiene que ver
con el tema de que si la policía no se apoya en la disciplina más grande que tiene en el derecho penal y en la investigación de los crímenes, pues esta policía entonces no está fuerte. ¿Qué obtiene o qué efectos positivos tiene una policía que no tiene estos conocimientos criminalísticos y que tiene enfrente una escena? Que tiene enfrente indicios, si tiene limitaciones técnicas y científicas para poder allegarse de toda esa información. Hans Gross, en Austria, se le consideró como el padre de la criminalística en 1892. Fue el primero en utilizar este término. Dijo que la criminalística es aquella serie de pasos que consiste en observar el lugar, buscar indicios, una vez que encuentran los indicios, señalarlos, fijarlos mediante fotografía, mediante video, levantarlos correctamente para no destruirlos o alterarlos, embalarlos en sus recipientes o contenedores específicos y trasladarlos. Hans Gross dijo que un delincuente sabe en qué lugar cometió el crimen, sabe qué instrumentos utilizó y sabe cómo le hizo. Y el policía tiene la desventaja que no sabe cómo le hizo, sino tiene que investigarlo. Dice Hans Gross, el padre de la criminalística, si el delincuente tiene toda esa información, sabe en qué lugar cometió el crimen, sabe qué instrumentos, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, por qué lo hizo, y esa información que tiene en la mente el criminal está ahí, en el lugar de los hechos, y llega un policía y no lo estudia, queda en perfecta desventaja respecto del criminal. Es decir, el criminal ya le lleva un 100% de ventaja. ¿Qué tiene que hacer la policía? Alcanzarlo. ¿Y cómo va a alcanzar el delincuente? Ahí, investigando la escena del crimen, estudiando los indicios, entrevistando a testigos, recolectando los indicios y estudiando toda la zona. De lo contrario, si el policía llega, toma cualquier dato de identificación del lugar, sin analizar el lugar y sin analizar los indicios, está en desventaja, porque cada vez sabe menos lo que hizo el otro. Entonces, la policía tiene que alcanzar la mente del criminal. La criminalística de campo, pues, se encarga de estudiar, describir y fijar el lugar del hecho o del hallazgo, así como el levantamiento y embalaje del material probatorio ahí encontrados. Y la criminalística de laboratorio sabemos que son todos los estudios de gabinete por los que pasa el indicio. Debe haber un debido procesamiento de escenarios, de material probatorio y de gestión técnica, forense y jurídica de la evidencia. Aquí en la criminalística de laboratorio, que se utilizan todos los métodos y técnicas para estudiar el indicio, a esta ciencia tiene sus orígenes en 1910 al fundarse el primer laboratorio por Edmond Lockhart. ¿Edmond Lockhart quién era? Edmond Lockhart era director de la policía científica de Lyon, en Londres. Y este policía, en Lyon, Londres, funda, es un policía. Creo que hoy dejemos en claro eso. Es un policía el que funda el primer laboratorio científico en el mundo. Esto es el Lyon. Su nombre, Edmond Lockhart. Edmond Lockhart tenía estudios, era policía, tenía estudios en ciencias policiales, médicas y criminológicas. Y él decía que para ser un buen policía teníamos que estudiar todas estas ciencias para poder investigar y esclarecer un caso. Y hoy a los laboratorios científicos y forenses, a los funcionarios que trabajan ahí le llamamos peritos, cuando en realidad les deberíamos de llamar ¿cómo? Policía científica. En Estados Unidos, la policía que procesa y estudia las evidencias se llaman servicios periciales, ¿no? El Buró Federal de Investigaciones, es la policía, la FBI. En Argentina, la policía que procesa los indicios se llama policía técnica, no son los peritos. En Colombia también es la Policía Nacional. En España,
En España es la Policía Nacional Científica. De hecho, su servidor ha tenido la oportunidad de estar en la Policía Científica de España en una visita en una especialidad que realicé, y en Chile. Y en Chile la policía, la PDI, la Policía de Investigaciones chilena, no se llaman peritos, es la Policía de Investigaciones, la que a través de brigadas se especializa en un área forense. Por ejemplo, la Brigada de Incendios Explosivos, la Brigada de Policía de Homicidios, la Brigada de Policía de Robos, la Brigada de Policía de Delitos Forestales, y la policía, la PDI chilena, que es una policía nacional, en diferentes brigadas. Allá no se distingue que es la policía estatal, municipal, o sea, es una policía que va a hacer investigaciones científicas y técnicas del delito. Existen en Chile los carabineros, que sería algo así como la policía municipal, ¿no? Acá. Pero los carabineros, dentro de los propios carabineros existe una unidad que se llama de indicios. Y esa unidad de indicios, cuando no llega la PDI o la Policía de Investigaciones chilena, la unidad de indicios de los carabineros entran y procesan los indicios. Que sería algo similar si nosotros creamos las unidades de policía con capacidades para procesar en el municipio de León o de Irapuato. Sería algo así como el grupo de indicios de los carabineros en Chile, ¿cierto? Y la PDI o la Policía de Investigaciones chilena sería como la Policía de Investigaciones de las Procuradurías de Justicia. En España hay toda una Policía Nacional Científica Española que tiene laboratorios de los más altos estándares científicos y se divide en departamentos: el departamento de Policía de Inspecciones Oculares, de Balística, de Química, etc. Y es la policía. O sea, no le llaman peritos y policías como nosotros en México. Nosotros en México al funcionario que realiza investigaciones científicas lo dividimos, lo partimos en dos y le llamamos policía y le llamamos perito, cuando en realidad debería ser uno solo. Si usted llega a la escena del crimen, está lloviendo, hay muchos curiosos, y usted lo que llama a otro funcionario que se llama perito, usted ya perdió mucho tiempo, muchas evidencias, muchos años. ¿Qué pasaría si fuera policía técnica o científica? Podría hacerlo de inmediato, ¿cierto? Daría mayores resultados en el esclarecimiento de los casos, resguardaría mayormente las evidencias. Y eso es lo que pasa en todos los países del mundo, a excepción de México, porque incluso hasta en Perú hay policía científica, ¿sí? Hay países que comprenden perfectamente las funciones de un policía. ¿Por qué? Porque Hans Gross, que era médico y tenía también estudios policiales, escribió el manual de técnica policial en Austria. Y él es el padre de la criminalística, él es el padre de lo que aplica pericialmente y científicamente todos los funcionarios del mundo. Y él escribió un libro de la policía, dijo que ese libro se llamaba Técnicas Criminalísticas de la Policía, Métodos para la Policía para la Investigación. ¿Quién lo escribió? Un médico. Lo escribió alguien que sabía cuestiones policiales y que esa función se le encargó desde 1892 a la policía. Y de ahí, en 1910, el director de la Policía Científica, que era Policía Moloca, funda el primer laboratorio de criminalística. En 1910 en México, ¿qué pasaba? En México sucedían otros eventos. Desde luego no teníamos estructurada que era una policía, que eran las fuerzas militares. Y en otras latitudes del mundo, desde luego ya estaba consolidada qué es un policía de investigación, qué es un policía científico. El artículo 77, fracción octava de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, nos habla de las unidades de policía facultadas para procesar la escena del delito. Y dice que las unidades de la policía facultadas para el procesamiento en lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física
al Ministerio Público conforme a las instrucciones de este y en términos de las disposiciones aplicables. Dice que lo hará el perito o el policía. Policía. Experiencia en los estados, el artículo 43 de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato, que fue la primera legislación de todo el país que hablaba de estas policías facultadas. Incluso decía, bueno, cuidará que sean conservados todos los indicios, clausurará o aislará, evitará que se alteren o borren de cualquier manera, mientras no interviniere personal experto, y cuando tengan autorización por la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo recolectará, embalará y etiquetará observando la cadena de custodia. ¿A qué se refiere con personal experto? Personal capacitado, policías. Sí, porque el artículo 43 nos habla de las funciones de la policía y la fracción quinta nos dice que es personal experto de la policía, y donde dice y cuando tengan autorización por la Procuraduría de Justicia del Estado, ¿a quién se refiere? ¿Qué otra policía? Las municipales. Fíjense, la legislación guanajuatense fue de una de las legislaciones más avanzadas y más inteligentes en la redacción de las nuevas funciones de la policía, porque no nada más reconoce que el personal experto de la policía de la Procuraduría, sino también dice, y las otras cuando tengan autorización por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Si la Policía Municipal de León o de Irapuato tiene policía con capacidades para procesar la escena del hecho, ¿puede estar autorizado por la Procuraduría para levantar y embalar indicios? Sí. Sí. Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa también hablan de personal especializado de la Fiscalía General o de la Policía. Deberán recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieran haber servido a la comisión del hecho investigado. Y ahora que ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, fíjense, nada más lo contemplaba esta facultad Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, y el primero, Guanajuato. ¿Cuántos estados son? 5, 6 con Guanajuato. O sea, solamente 6 estados le daban la importancia a las funciones policiales y los demás no comprendían todavía qué está pasando o cuáles eran en sí las funciones de la policía. Por ello, en el artículo 132, fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, que suple a todos los códigos procesales locales para aquellos estados que no lo contemplaron porque no creen en la policía o porque no confían en que la policía puede hacer estas funciones tan importantes, el Código Nacional nos dice claramente cómo deben de existir. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, y en su caso deberá dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. Fracción novena, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de las facultades, todas las facultades que tiene la policía, y se detiene en la fracción octava para darle vida a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho. Cadena de custodia, el artículo 227 nos dice claramente que es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Acuerdos de cadena de custodia que hemos tenido, el A002 del 2010 de PGR, el 78 del 2012. Tenemos locales como el PJ de Diagonal 1 2014 para Querétaro, y el último acuerdo A009 del 2015 de PGR, que rige para todos los funcionarios que tengan contacto con las evidencias. No puede alguien decir, yo no soy de PGR, es para todo funcionario que tenga contacto con la evidencia. El decreto 183-2014, publicado en el Diario Oficial del Estado el 15 de mayo de 2014, de la unidad que les hablaba de Yucatán, crea la unidad especializada en la escena del crimen.
Es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Sus atribuciones: fijar, señalar, levantar y embalar los indicios y las evidencias físicas cuando exista un riesgo de que estos se pierdan o contaminen, o cuando se lo ordene el Ministerio Público a través de instrucciones generales o particulares. Entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16 de mayo, en el gobierno del Estado de Yucatán. Estará en vigor hasta el 31 de septiembre del 2018 o hasta que se concluya la capacitación de todos los elementos de los cuerpos de la policía en el Estado. ¿Qué quiere decir? Que Yucatán crea en 2014 una unidad de 200 policías, ¿cierto? Pero ¿qué plazo se da para que todos estén capacitados en criminalística, es decir, en procesar evidencias? 31 de septiembre o hasta que se concluya la capacitación de todos los elementos de los cuerpos de policía en el Estado. Es decir, reconoce que en este momento tiene una unidad de 200 policías capacitados, pero que deberá capacitar a todos en procesamiento de indicios. Fíjense todos los registros que hace la policía: acta de denuncia o querella verbal, porque la toma en el lugar de los hechos; acta de registro de detención, de entrevista a imputado con fines de identificación, de lectura de derechos tanto a la víctima cuando le toma su denuncia o querella como al imputado cuando lo detiene; acta de inspección de persona; acta de preservación y descripción del lugar; acta de trabajo en el lugar de investigación; listado de intervinientes en la escena del crimen. Si llegó primero la municipal y luego la policía de la Procuraduría, le deberá entregar la escena, pero deberá registrar a qué hora ingresan y a qué hora salen y cuáles fueron los motivos de su ingreso. Ficha de trabajo en la escena del crimen, acta de cadena y elabones de custodia, acta de entrevista al testigo, acta de inspección de vehículo, acta de identificación de vehículo, acta de inventario de vehículo. Son, entre otras, las actas principales que realiza la policía. Es cualquier policía. Y estas actas son las que integran la carpeta de investigación. En el Fuero Federal, también el informe policial homologado, la memoria gráfica, que sería como la fijación de los indicios, los formatos de acuerdo de PGR, cadena de custodia, la preservación del lugar de los hechos y o del hallazgo, el procesamiento de los indicios y evidencias y la entrega de los indicios y evidencias al agente del Ministerio Público Federal. La policía en las audiencias orales tendrá una gran importancia porque es considerado un órgano de prueba. A través de la policía, el Ministerio Público va a incorporar la información a juicio sobre las técnicas y métodos aplicadas en la investigación a través de la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio. El artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el 10º transitorio. Fíjense bien lo que dice: la Federación y las entidades federativas, a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán, no dice podrán, dice deberán, contar con cuerpos especializados de policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de policía para realizar tales funciones. ¿Cuáles son tales funciones? Procesar el indicio, es decir, fijarlo, señalarlo, levantarlo, embalarlo. ¿Sí observan lo que dice el 10? O sea, deberá contar con cuerpos especializados, pero hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de policía para realizar tales funciones. Y quiero terminar esta ponencia con una frase que dice, ahora que la policía va a tener el acercamiento con las evidencias no responden a elementos subjetivos, como los testimonios o las declaraciones, ni a intereses personales. Por el contrario, son el fruto del análisis racional de los indicios. La investigación que recolecte la policía en el nuevo sistema acusatorio constituirá la piedra angular, la prueba fundamental para ganar un juicio oral. Gracias.
Muy bien, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas, en el caso de que las haya. Si alguien gusta realizar alguna pregunta, por favor levante la mano. Adelante, sí, por favor, acá. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, felicidades, la verdad, excelente esta presentación. Sí me gustaría saber si ya hay, no sé si está trabajando sobre hacer alguna unidad especializada. ¿Hacer qué, perdón? Una unidad especializada para el municipio de León. No sé si nos puedes compartir si ya hay eso o no hay avances sobre esto. Okay. Como dije, en algunos estados y municipios ya está creada. Por el momento no hay un proyecto, bueno, sí hay un proyecto general para que se construyan unidades especializadas en todos los municipios y todas las secretarías estatales, como en las comisarías estatales de la Policía Federal. El proyecto estaría a la orden de cualquier Secretaría de Seguridad Pública Municipal. De momento no hay alguna fecha específica para León, pero podría haberla en cualquier momento en que así sea solicitada, ya sea por cualquier municipio o cualquier estado. Creo que muchos municipios y estados estaban esperando qué decía el Código Nacional, porque existía dudas si esta función la iban a realizar los peritos o si la iba a realizar la policía. Creo que ahora que el artículo 132 fracción octava es claro, es que los municipios y las secretarías estatales están solicitando la implementación de este proyecto, y creo que pudiera venir muy bien para León, para cualquier municipio de los que todavía no han entrado, para que entren ahora sí que con todas las unidades y la reorganización institucional completa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá. Muy buenos días, maestra. Mi pregunta días. es, yo soy perteneciente a la Dirección de Tránsito y anteriormente ya estuve haciendo una práctica o un procedimiento acerca de un indicio federal, que es donde está ejecutando el sistema acusatorio a este momento en el municipio. Y el problema era de que me estaban solicitando el sistema de la plataforma México por falta de un cierto número que nosotros tenemos que ejercer para poder hacer el procedimiento, que es la CUI y otro sistema que ellos tienen en su plataforma. Tuvimos que iniciar a una vaga experiencia, pero ya con ciertos modos y ahora sí procesales lo intervine. Ese es el punto. ¿Cuándo nos van a unificar para poder obtener ese sistema? Porque sí nos ayudan en el asunto de pues, para presentar al indiciado o presunción de inocencia. Ok. Claro, desde luego que el sistema de Plataforma México es obligatorio para todas las fuerzas policiales, y la obligación de hacer los registros en esa plataforma, que nos permitirá mantener en tiempo real e inmediato toda la información, tanto de faltas administrativas como de delitos cometidos. A lo mejor usted en este primer momento, al no tener el QUIP o algún registro especial, tuvo algunas dificultades para emitirlo. Todo eso, yo creo que tenemos menos de un año. O sea, vence el 18 de junio del 2016, ya no nos queda ni un año. Cuando era 2008 decíamos, no, bueno, para que sea 2016 falta un buen de tiempo, pero ahora, ¿saben qué? Que ya estamos contando cuenta regresiva. Ya no tenemos mucho tiempo, y creo que esa pregunta que ustedes hacen es importante en cuanto a la homologación de funciones de los cuerpos de policía. Una sería el tema pendiente, que la instrucción general de que todos tienen que pasear los datos en la Plataforma México, y que a través de los soportes técnicos tienen que habilitarles todas las herramientas para que tengan acceso a los mismos. He visto carpetas de investigación que no traen informe policial homologado, y que mientras no se suba la información al sistema de la Plataforma México, será difícil tener un mapeo criminal a nivel nacional. Y dos, respecto de la pregunta que realiza, ¿cuándo los van a homologar o capacitar? Creo que ese es un tema que ya no puede seguir pendiente, que
la policía no nada más en este tema de Plataforma México, sino todas las funciones que tiene la policía en el nuevo sistema. Nos queda menos de un año, que una de las estrategias del gobierno federal ha sido homologar y tener una policía única, una policía que, si bien no se ha definido si va a ser o no y va a tener un mando único, creo que lo que sí está definido es que la policía es única en funciones. Y esa policía única en funciones y el mando, los mandos, bueno, no es lo mismo policía única que policía unificada. La policía única tiene un mando único, ¿sí? Y rige a todas las policías, pero la policía unificada, cada policía con su mando se unifica para tener los mismos criterios de actuación. Creo que los gobiernos municipales, estatales y federales tienen la obligación de tener estos mandos coordinados o esta policía unificada para que no tengamos diferentes criterios. Como usted dice, yo ya procesé un indicio federal. Ese indicio que usted procesó a nivel federal, seguramente usted necesitó herramientas, ¿no? Necesitó material para embalaje. El Sí. punto de vista fue esto, de que tengo conocimiento porque soy profesionalizado. Sí. Por parte de la Dirección de Tránsito me dieron la oportunidad para terminar mi carrera como licenciado en Derecho. Ya no fue tan difícil, pero a los compañeros que estuve en el lugar sí era algún, no conflicto, difícil, sino por el motivo de la teoría de la inmediatez. Nos estaban aplicando y de una forma o de otra alcanzamos a encuadrar todo el procedimiento del indicio y principalmente para levantar la investigación y litigación. Y mi punto es de que solicitamos por medios de asuntos de que nos pudieran apoyar en el sistema y no hubo ninguna opción sino tomarlo por nuestra propia iniciativa. Ok, sí, definitivamente ese sistema de Plataforma México, como cualquier otro sistema para el registro de los indicios, de hecho hay estados, países por ejemplo, que desde que usted recolecta la evidencia tiene un código de barras. Y los laboratorios móviles de criminalística tienen el lector de código de barras. Como usted dice, por principio de inmediatez nos interesa saber dónde está la evidencia que usted levantó, ¿no? Para que no sea cambiada, alterada, etc. Si esa evidencia que está embalada y tiene un código de barras, usted la pasa al lector de código de barras del laboratorio de criminalística, desde ahí tenemos un registro y se sube al sistema de dónde está esa evidencia, en dónde está recolectada y hacia dónde va caminando o trasladándose vía aérea o terrestre o por cualquier otra vía. México tiene muchos temas pendientes. Creo que estamos en inicios, en los albores de la implementación del nuevo sistema acusatorio, y lo que plantea usted es importante que en la tecnología, el uso de la tecnología y de los sistemas informáticos sean accesibles para la policía y puedan ustedes tener campos en el sistema de registro de todas y cada una de las actuaciones que realicen, tanto el procesamiento de indicios como cualquier otro informe policial que vayan a subir al sistema. En conclusión, maestra, el punto de referencia es de que por inmediatez no sé si me puedo aplicar si algún día otra vez me suscite la situación o apoyar a compañeros por el acuerdo de la PROPO que tiene allí, porque desconocía de esos acuerdos, solicité información, nadie me la ofreció. Ok, sí lo puede hacer, apoyar, digo, si usted tiene conocimiento de cómo se procesan los indicios, desde luego que aquí nos gustaría que fueran todos los policías, ¿verdad?, los que estuvieran capacitados, pero usted puede intervenir, digo, si tiene grado de licenciatura en Derecho, si ha sido capacitado en estos temas de procesamiento de cadena de custodia, si conoce los acuerdos, desde luego que usted está facultado para hacerlo, para apoyarlo, de hecho, incluso hasta sin ningún documento que digamos oficial, porque se entiende, fíjese, llega un defensor a un juicio y no va a decir, ¿a usted no lo capacitaron? Acreditación. Claro, el tema de la acreditación. A él no le va a interesar si lo capacitaron o no, a él le va a interesar que le responda si lo hizo o no lo hizo, ¿sí? Entonces, sí se puede ayudar a los compañeros por el acuerdo, el último que se trabaja es el 09. De hecho, ahorita nos remitieron a todas las procuradurías PGR los formatos para homologarlos, como el nuevo acuerdo de cadena de custodia, donde ya viene en este acuerdo un manual, las funciones en el mismo acuerdo de cadena de custodia de la policía con capacidades para procesarles en el hecho. No sé si a ustedes ya les llegó a sus instituciones y les están pidiendo alguna opinión, precisamente con la finalidad de tener un solo documento, es decir, que no tengamos un acuerdo de cadena de custodia general y luego acuerdos locales y que digan diferente,
sino que se está trabajando sobre un documento a nivel nacional en materia de cadena de custodia, y ya viene incorporado las policías con capacidades para procesar la escena del hecho en el último que nos remitió la PGR. Incluso ya está próximo para leerse en la Conferencia Nacional de Procuradores y de Secretarios de Seguridad Pública del país. Entiendo por la unificación de las facultades. El punto más referente es de que no podemos ejecutar ciertos modismos en lo que usted me dice del programa o los formatos que nos están mandando son manuales o protocolos a nivel federal, y ya lo tuve en esencia y presencia con el documento de derechos humanos, que es el artículo por igual el 20 constitucional, que es de los juicios orales ahora en vigor. Ok. Sí, el artículo 20 constitucional establece toda la estructura del nuevo sistema, ¿verdad? En 3 apartados: principios del nuevo proceso, apartado B de los derechos del imputado y C de los derechos de la víctima. Es urgente que se actualicen los gobiernos locales y municipales en estos temas para que les capaciten urgentemente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes de retirarnos, les voy a dar otros avisos. Uno es que está el libro de la maestra Isabel Maldonado Sánchez, La Policía en el Sistema Penal Acusatorio. Nada más quedan 4 libros. Sí, pero ahí se me pasó comentar que aparte de la conferencia, bueno, era la presentación del libro, pero la presentación del libro en realidad, todo lo que se comentó aquí viene escrito en los diferentes capítulos del libro de la policía. Quise explicarlo en esta dinámica de ejemplos, y sí hago énfasis en esta tercera edición del libro de la policía en el sistema acusatorio en las actividades técnicas y científicas de la policía, así como en todas las técnicas de investigación policial que nos marcan las diferentes legislaciones. Ya es la tercera edición de este libro, que es el que estamos utilizando en todo el país para todas las policías, porque en este libro no diferenciamos, no distinguimos, ni minimizamos ni maximizamos ninguna corporación policial. Todas las corporaciones policiales en sus diferentes niveles y perfiles, en este libro están unificadas los criterios. Muy bien. Están a la venta. Segundo, si les interesa, y espero que sea así, el jueves 8 tenemos una conferencia a las 5 de la tarde que se llama Variables psicológicas en juicios orales. Va a ser impartida por el psicólogo Aurelio Israel Coronado Mares. Los esperamos con mucho gusto. Y bueno, acto seguido vamos a invitar al licenciado Francisco Javier Aguilera Candela, secretario de Seguridad Pública, para darle reconocimiento a la maestra Isabel Maldonado Sánchez por su importante y nutrida presentación. Muchas gracias y muy buen día a todos. Quisiera llevar a todos ustedes unas palabras. Antes que todo, quiero hacer un sincero agradecimiento al licenciado José Alfredo Anguiano Cortés, director de la Casa Cultura Jurídica, por su disposición de brindarnos los mecanismos que se requieren hoy en día para aplicar la nueva atención de justicia penal. Agradezco a la académica y especialista en el sistema penal acusatorio, Isabel Maldonado Sánchez, por impartirnos esta majestuosa conferencia. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de todos ustedes, de los directores, de las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública y a todo nuestro personal operativo. Estoy seguro que este evento será de mucha productividad. La policía del nuevo sistema penal acusatorio, como lo marca el tema de la conferencia, es sin duda el cambio necesario para la prevención e investigación de los delitos. Hoy más que nunca, nuestro cuerpo policial se prepara para aplicar esas nuevas facultades que nos otorgarán los distintos ordenamientos jurídicos que han desprendido del decreto de la reforma constitucional. Enhorabuena para todos ustedes. Yo sé que lo van a aprovechar a cabalidad,
Siempre hemos contado con una policía municipal, siempre hemos contado con un cuerpo de tránsito municipal, con un cuerpo de árbitros calificadores, de legalidad, que siempre han hecho muy bien su trabajo. Y en este tema no va a ser la excepción. Tenemos que ser ejemplo a nivel del Estado para llevar a cabo, ahora sí, de forma exitosa, este nuevo sistema penal acusatorio. También no quisiera dejar pasar, tengo agradecimiento aquí a Lisa Sonia por ser el enlace aquí ante la Casa de Cultura, de la Cultura Pública, para llevar a cabo este evento. Enseguida vamos a dar un reconocimiento por parte de la Casa de Cultura, que es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga el presente reconocimiento a la maestra Isabel Maldonado Sánchez por su participación como disertante en la presentación del libro y conferencias La Policía en el Sistema Penal Acusatorio, la cual se llevó a cabo el día 1 de octubre de 2015 en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, Ministerio Eugenio Guerrero López, en León, Guanajuato. También quisiera proporcionar el detalle que le envía el doctor Octavio Augusto Yasana del PIN hacia la maestra Isabel. Otro más, al licenciado José Alfredo Mariano. Nos agradecemos las palabras del secretario de Seguridad Pública. Los invitamos también a recoger ya su constancia inmediatamente. Hay 4 filas que van a estar por nombres de pila, ¿sí? Nombres de pila de la A a la Z, ¿correcto? Agradecemos mucho su participación y los esperamos nuevamente por su Casa de la Cultura Jurídica. Buenos días. Gracias.